preocupándonos, aunque a veces la preocupación es difícil echarnos a un lado, pero como dice la Escritura, ¿no? Echar toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que siempre para un problema hay una solución, hay un antídoto. Amén. Espiritual en la parte del Señor. En la parte de la palabra de Dios está bendecida. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39, decía así, mira lo que dice, levantándose muy de mañana. O sea, Jesús es nuestro ejemplo. Si Él lo hacía, pues nos están diciendo que lo hagamos. Amén. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se cree que esto haya sido la tercera vigilia, o la cuarta vigilia, que era alrededor de las 4 de la mañana. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí, ¿qué hacía? Oraba. Fíjate que no esperó por nadie. No esperó por nadie. Eso es algo entre usted y el Amén. Señor. No espere que si fulano lo haga, o mengano lo hace, o esperancemos lo haga. Hágalo usted. No espere por nadie. Sigue diciendo la Escritura. Salió y se fue a un lugar desierto, o sea, solo. Y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, mira el resultado después de haber orado. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios.
Santo se mueva libremente en este lugar, Padre. Que los corazones se abran, Padre, que los oídos estén atentos a lo que tengas que decir en esta mañana, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque en esta mañana tengo el privilegio de dar tu palabra, Señor. Y pido que uses mis labios, que uses mis manos, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, esté conectado al Espíritu mío, Padre, para que podamos impartir la palabra que tú nos has dado en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Y pueden ir conmigo a Jueces, capítulo 2. Empezando desde el versículo 6. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, un poquito más fácil para mí. Pero usted puede leer la versión que es blanca. La que le sea más fácil. ¿Puedes repetirlo, por favor? Jueces, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y sus ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat, Jerez, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraran del poder de los invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia y los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes lo oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Vamos a parar ahí. El doctor me dijo que era una meditación. Había algo que ha estado en mi corazón ya por mucho tiempo. Y de hecho lo comentaba con dos jóvenes que estaban aquí la semana pasada. He notado se puede decir un fenómeno, una costumbre que tenemos a veces nosotros los cristianos. Cada vez que yo voy a un evento, voy a una conferencia, un campamento, una convención, siempre hay un momento donde el Espíritu Santo desciende de una manera muy poderosa. Hay un momento en que las personas sienten un toque muy especial y sobrenatural de Dios. Y es un momento hermoso, un momento que transforma la vida de esas personas. Y ves que las personas llegan al altar y entregan su vida y se apartan del mal. Pero después el año que viene, cuando vamos al mismo evento y predica otra persona, las mismas personas están ahí adelante haciendo lo mismo una y otra vez. Todos los años esas mismas personas que el año pasado supuestamente entregaron su vida y las transformaron, siguen en el mismo lugar donde lo estaban el año pasado. Y me provoca mucha tristeza. Porque cuando tú de verdad sientes un toque de Dios y eres transformado por Dios, cuando de verdad tienes una relación con Dios, no caes en ese ciclo de que todos los años tienes que hacer la misma cosa una y otra vez. Amén. Y alguna gente dice, eso es tan hermoso, qué gozo, qué alegría. Y yo digo, sí, pero hay tantas caras que yo reconozco una y otra vez.
Y me acordó tanto de este pasaje de los jueces, donde el pueblo de Israel conocían a Dios, se transformaban, moría esa generación y regresaban a lo mismo. Amén. Conocían a Dios, se transformaban, moría esa generación y regresaban a lo mismo. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? No entiendo. Habían tres cosas que yo noté en este pasaje cuando yo lo leía. Esto es como un resumen de lo que pasa en el libro de los jueces, básicamente. Es una y otra vez y una y otra vez. Dice que cuando el pueblo de Israel estaba en aprietos, Dios se compadecía de ellos y levantaba un juez en medio de ellos para que los librase de sus enemigos y para que los apartara del mal. Pero ¿qué pasaba? Cuando moría ese juez y moría esa generación, por alguna razón la generación que seguía no conocían a Dios. Yo decía, Dios, pero ¿cómo es posible? Si esa generación te conocía, la antepasada te conocía a ti. ¿Cómo es que la generación que sigue no te conoce? No entiendo. Y me di cuenta que era una generación que tenía relación con el juez, pero no tenía relación con Dios. Amén. Era una generación que tenía relación con el hombre, pero no tenía relación con Dios. Porque Dios seguía ahí. Dios estaba ahí. Dios nunca se fue, pero el juez sí. La segunda cosa que noté es que las doctrinas y enseñanzas no fueron pasadas de generación en generación. Amén. Porque cuando se moría esa generación, la generación que seguía dice que no conocían a Dios. Y que tú notas después, cuando sigues leyendo el pasaje, es que la generación que seguía era más corrupta aún que la generación que había muerto. La maldad se multiplicaba aún más. Y da tristeza. Porque el libro de jueces es como algo que a veces en la generación de hoy no ha parado. Tú notarás que tu generación tendrá maldades y pecados, pero la que sigue aumenta y la que sigue aumenta. Hay cosas que en la sociedad ahora que se consideraban tabú antes son aceptables ahora. Amén. Cosas que antes ni imaginábamos que iban a dejar pasar, pasan ahora. Y la sociedad lo acepta, porque la mayoría es así. Yo he visto tantos jóvenes, y hablo de la perspectiva de jóvenes, que han conocido a Dios, que han tenido relación con Dios, pero se han apartado de Dios porque no supieron cómo mantener esa relación con Dios. Yo cuando veo a esos jóvenes que todos los años veo las mismas personas quebrantándose una y otra vez, me pregunto por qué no pueden salir de ese ciclo. Y es que a veces la iglesia falla en enseñar a las personas cómo tomar el segundo paso adelante. A veces las personas no saben cómo seguir en su relación con Dios, no saben cómo establecerla. El Señor te sana, te limpia y no saben cómo tomar el próximo paso. La relación con el hombre no es que sea mala, pero tu relación principal debe ser con Dios. Amén. Siempre. Es la relación que se debe mantener, la relación que se debe sostener, la relación que de verdad te va a llevar adelante y te va a ayudar a no cometer esos mismos errores que cometiste en un pasado. Del 5 al 14. ¿Cuál es? Jeremías 17. Versículo del 5 al 14. A veces cuando la gente lee esto, para nada más el versículo 5, pero yo quiero profundizar un poquito más y seguir hasta el 14. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en las tierras de sal donde nadie habita. Pero bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto.
Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para dar a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Aleluya. El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Trono de gloria exaltado desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Tú eres mi alabanza. Aleluya. Relación con Dios es lo principal. Para que tu generación que sigue después de ti no siga en el mismo pecado, mantén tu mirada en Dios y no en el hombre. Amén. Ese es el fallo que a veces cometimos nosotros. A veces cuando estamos en la iglesia miramos al líder, a la persona que está hablando adelante y decimos, si tan solo pudiera ser como esa persona, si tan solo siguiera esa persona, si tan solo pudiera hacer todo lo que diga esa persona, llegaría a ser salvo. Y si dice, no, mírame a mí. Qué fácil es cuando a veces uno quiere hacer dieta y tiene una persona que está constantemente al lado y tú dices, no comas eso, y te lo quites. Hacerse dieta a cualquier persona, ¿no? Vas a comer una ética y dices, no, y te la quita las manos. Vas a ir a un lado a comer algo y dices, no, te quita las llaves. Está bien. Pero hacerse dieta cualquiera porque bajas de peso, tienes a alguien que constantemente te frena. Fácil. Pero difícil es cuando tienes que hacerlo por tu propia voluntad. A veces la gente piensa que es fácil y no lo es, a veces es difícil. Dice que los israelitas servían a otros dioses de pueblos ajenos. El Dios de los israelitas era diferente en que él no tenía un ídolo que los representara. No había algo visual que los representara. Yo imagino que todos podemos admitir que es difícil a veces creer en algo invisible, ¿no? A veces es difícil. A veces en las iglesias ponen una imagen grande de Dios y es lo que provoca a la gente a adorar. Difícil es cuando tienes que hacerlo a alguien que no ves, que a veces no escuchas, que a veces no sientes y tienes que mantener esa fe. Amén. Difícil es hacer dieta cuando no tienes a alguien que constantemente te lo quite de las manos, te ayude o te guíe. Pero eso se llama disciplina. Y es lo que te lleva a mejorar tu relación con Dios. Así es. Amén. Fácil es cuando tienes un pastor o un líder que constantemente te dice, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, oraste hoy, leíste la Biblia hoy, hiciste esto hoy, ayudaste a la gente hoy, llamaste a este hermano. Si es así, yo estaría súper bien. Pero no es así. Tú mismo tienes que establecer tu propia relación con Dios y tu propia disciplina con Dios. Amén. Y no estar mirando al hombre todo el tiempo. Amén. Mirando al líder todo el tiempo. Hay gente maravillosa en este mundo, gente que Dios ha llamado con tremendo ministerio. Pero el objetivo no es que tú alabas a esa persona, sino que alabes a Dios. Amén. Hablar mucho de Dios. Pero a veces no nos gusta hablar un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A mí a veces me da pena hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque yo siento que es algo privado, o me siento avergonzada de las cosas que yo he hecho, de las cosas que Dios me ha redimido. ¿Soy honesta? A veces no me gusta decir, tú sabes, hice esto, pero el Señor me libró. Hice aquello, pero el Señor me sanó. Dije esto, pero el Señor me redimió. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú no hablas de las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Las generaciones que siguen después no entienden lo grande y bueno que Dios ha sido con ustedes. Y lo grande y bueno que Dios puede ser con ellos. ¿Qué pasaba? Estas generaciones que estaban con los jueces y que vieron todas las cosas maravillosas que hizo Dios, sabían y amaban a Dios y entendían y obedecían porque ellos mismos las habían visto. Pero ¿qué pasaba? Las generaciones que venían después no lo vieron. Imagínate si tú y yo no tuviéramos la Biblia hoy en día. No tenemos algo que nos diga lo grande y bueno que ha sido Dios en nuestras vidas. No tenemos algo que nos diga, wow, todas las cosas que Dios hizo en el pasado, Dios hizo después en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, los pactos, las renovaciones y lo que Dios puede hacer, porque hay promesas que están vigentes hoy día. Dios estaba hablando
en el presente. Pero si usted no se encarga de hablar de las generaciones que vienen después Amén. de Dios, esas generaciones nunca van a saber quién es Dios. Amén. ¿Y qué pasa cuando no saben quién es Dios? Se vuelven a hacer otras cosas. Y siguen a otros dioses y se vuelven aún más corruptos porque no saben lo bueno y grande que es Dios. Los niños en la iglesia son tan importantes. Los jóvenes en la iglesia son tan importantes. Porque son las generaciones que siguen después de nosotros. Y son las generaciones que tienen que enseñarles lo bueno y grande que es Dios. Cuando ustedes como padres le hablan a sus hijos de lo bueno que grande es Dios, tus hijos tienen un conocimiento, un entendimiento de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Cada vez que mi papá me habla de su testimonio, yo me quedo asombrado. De lo que Dios pudo hacer con una persona que vino de un background tan difícil. Es nuestra responsabilidad. Yo leí un libro que a mí me impactó muchísimo. Últimamente en la política han habido muchas conversaciones sobre el aborto. ¿Tú sabes que la mujer que ayudó a legalizar el aborto se convirtió en una cristiana después? Dios la salvó. El caso se llamaba Roe v. Wade, pero la señora se llamaba Norma McCorvey. Esta señora fue usada por uno de los partidos políticos para ayudar a legalizar el aborto, pero fíjate, ella nunca tuvo un aborto, a pesar de que ella fue la que ayudó a legalizar el aborto. Y al pasar en los tiempos y al pasar todas las temporadas que había pasado, se volvió alcohólica, se volvió adicta a las drogas, porque ella no podía lidiar con el peso de la decisión que ella había tomado. Porque ella por dentro decía que ella sabía que el aborto era malo. Y al lado de la clínica donde ella trabajaba, donde hacían todos los abortos, se mudó una organización que se llamaba Operation Rescue, que ayudaba a salvar a esas mujeres que estaban en camino en la clínica de aborto. Las paraban y hablaban con ella, le ofrecían otras opciones y otras soluciones. Y en esa clínica el director tenía una hija de 6 años, se llamaba Emily. Y esa niña Dios la usó para hablarle a esa señora y testificarle sobre Dios. Y esa señora se convirtió en una cristiana antes de morirse. Y escribió un libro que decía, ganada a través del amor. Cómo Dios cogió a una persona que es para esta generación una persona histórica, que ha creado tanta controversia, y la llevó a la salvación y la redención. Si esa señora no hubiera hablado de su historia, no hubiera impactado tantas vidas. Ella después crea una fundación que ayuda a las mujeres en problemas difíciles de su vida que están considerando abortar un niño. Y las ayuda, y les da ayuda y le dice, tú puedes quedarte con este niño, dar en adopción, hay otras opciones. Una historia súper impactante. Una persona que ayudó a legalizar unas cosas que yo considero uno de los crímenes más grandes de este mundo, matar a inocentes. Dios puede llegar a su vida y tocarla. Dios es capaz de cualquier cosa. Amén. Pero si las generaciones que siguen no saben eso, si las generaciones que vienen después no les hablas de eso y lo mantienes tú por dentro y no dices nada, nunca van a aprender. Deuteronomio 6, de versículos 6 al 7 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Esta palabra está difícil. Inculcáselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo momento, acuérdale a tus hijos lo bueno y grande que es Dios. Amén. Cuando tengan un problema, ay, no sé qué hacer, hijito, ora. Alaba a Dios porque en medio del problema está la solución. Tranquilo. Vamos a seguir adelante. Esto no es el fin. Yo estaba en esta situación antes y Dios hizo esto y Dios hizo aquello. Dice, grábatelas en el corazón. Aleluya. Y díselas continuamente a tus hijos. De nosotros, al verlos les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces.
cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias a pesar de ser samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. A veces nos comportamos como los 9 leprosos. Delante de la presencia de Dios vamos, Dios nos sana, nos libra, nos quebranta. Ya, quede bien, quede sano, nos vemos el año que viene, Dios. No cambiamos. Amén. No salimos de nuestra enfermedad, nos quedamos enfermos todavía. Amén. Porque no supimos el próximo paso que se debe de dar. Amén. Porque no hemos establecido relación genuina con Dios. Dios es una conveniencia para nosotros. Amén. Es algo que usamos cuando lo necesitamos y cuando no necesitamos supuestamente más de Él, lo dejamos y nos vamos. Aleluya. Los israelitas en los libros de Jueces era así, era un ciclo vicioso. Y Dios manda, si pudiéramos poner en la generación de hoy, un predicador, un evangelista, un amigo, un maestro, y dice, mira, así como tú puedes salir de tu problema, ¡ay, qué bueno! Oran por ti, lloras, te sientes bien, pero no cambias en verdad. Por un tiempo, estás bien, tienes un fuego interno, pero ¿qué pasa cuando tú no mantienes un fuego? Se apaga. Se apaga. Vienen problemas, vienen circunstancias, no tienes tiempo, tu vida cambia y Dios quedó a un lado. Aprendamos a de verdad establecer relación con Dios, hermano. Amén. Aprendamos a ser como ese leproso que regresó a la presencia de Dios y dio gracias. Y dijo, yo imagino que él por dentro de él dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el próximo paso? Seguro que empezó a seguir a Jesús como todas las demás personas. En vez de irse y olvidarse completamente de él. Es mi deseo que las iglesias, y yo siempre lo he tenido en mi corazón, ayuden a las personas que experimenten ese momento de reformación a tomar el próximo paso. Amén. Y decirle, mira, esto no es el final, esto es nada más el primer paso. Eso es lo que estamos hablando. Ahora te toca hacer esto, te toca hacer aquello. Ya que has tenido un encuentro con Dios, ahora te toca tener relación con Dios. Porque eso se llama un encuentro. Lo que Moisés tuvo con la zarza ardiente es un encuentro con Dios. Pero cuando Dios le dijo, yo quiero que tú hagas esto ahora, es cuando empezó la relación con Dios. Encuentro y relación no son la misma cosa. Y el deseo de Dios es tener relación contigo, no solo encuentros. El deseo de Dios es poder hablar contigo, conversar contigo, llevarte a niveles más altos. Si tú de verdad quieres ir de gloria en gloria, no te puedes quedar en el mismo lugar. No te puedes quedar tirado en el altar para siempre. Amén. Eso es ir de gloria en gloria. Levantarte de ese lugar y empezar a caminar atrás de Dios, seguirle a Él, agradarle a Él. Hacer lo que Él te pida. Amén. Eso es ir de gloria en gloria. Cuando los israelitas empezaron a entender ese concepto, es cuando Dios de verdad pudo tener la habilidad de moverse en medio de ellos. Porque ya no quedaban en el mismo lugar, sino que empezaban a evolucionar en su caminar con Dios. Pero a veces pensamos que si Dios no está constantemente revelándose en maneras grandes en nuestras vidas, porque Dios no quiere nada que ver contigo. ¿No es verdad? Hay cosas pequeñas que nosotros a veces hacemos que son impactantes para la vida de nosotros. Como ese leproso que nada más regresó a dar gloria y gracias a Dios. A veces en medio de tu alabanza Dios se mueve de una manera sobrenatural Amén. y poderosa. Amén. Amén. Con tan solo alabanza. Amén. Bendito es Dios. Hay gente que yo he visto que se arrastra por el piso para agradar a un santo y sangran y de todo. Y la gente piensa, este tipo de verdad va a hacer cosas grandes en su vida. Pero tú y yo como cristianos sabemos con nada más decir
Gloria a Dios, aleluya, te alabo, Señor, y te bendigo. Dios hace cosas grandes en tu vida. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, yo les urjo en esta mañana que tengan una relación de verdad con Dios, que no se queden en ese altar, que cuando Dios toque su vida no se queden nada más en esa etapa del encuentro, sino que vayan a profundizar en relación con Él. Que cuando usted está hablando con otras personas, comparta su testimonio y le acuerden lo grande y bueno que Dios ha sido en tus vidas, Sí, Señor. lo que Dios ha hecho en tu vida. Y así podemos evitar que las generaciones que vengan después se olviden Amén. Amén. de quién es Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta palabra, Señor, esta meditación, Padre, que tú nos has dado. Permite, Padre Santo, que nosotros podamos accesar, Señor, a tu presencia, Señor. Gracias, y Señor. esa relación Aleluya. hermosa y genuina contigo, Padre. Ayúdanos, Señor. Que tu presencia esté con nosotros en esta mañana, Señor, pero no solo hoy, Padre, pero que esté con nosotros en todos los días de nuestra Sí, vida. Señor. Sí, mi te lo Dios. pedimos. Permítenos, Padre Santo, poder ser testimonios vivos de tu presencia y lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Que podamos, Padre Santo, mirarte a ti, Señor, y no mirar al hombre, Padre. Que podamos, Sí, Señor, mi Dios. seguir en pos de ti todos los días de nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, Padre. En el nombre de Gracias, Jesús. Señor. Gracias. Amén. Con cada uno y particular con cada uno. Como dijimos, leímos ahí en Marcos 1, dice que el Señor se levantó de mañana. Él no esperó por fulano, vengamos, esperanza. Amén. Si en cada familia hay una persona que Dios levante en la madrugada, hazlo. No Amén. esperes por nadie. Es un trato de Dios particular con cada uno. Amén. Debemos de hacerlo. Nosotros no somos de los que seguimos a la multitud. Cuando el Dios hablaba sobre ello, me acordaba del pasaje, creo que está en Efesios, dice ser imitadores de Dios. Y habla, no pongan la mirada en el hombre, imita a Dios. Y eso es lo que hablamos cuando hablamos hoy específicamente. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó muy de mañana. Bueno, Él es nuestro modelo, vamos a hacerlo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No vuelvo y te repito, no esperar por nadie si lo hizo fulano, o porque a veces vamos, oímos prédica que nos emociona, nos llenamos de una emoción tremenda, pero la emoción se va. Y lo que necesitamos realmente son principios que nos llenen Amén. y que nos sepan cómo dirigir en momentos determinados. Principios que aunque nuestro nivel de emoción esté bajo, usted diga, no, pero Amén. yo entiendo que esto es la voluntad de Dios y esto es lo que vamos a hacer. Porque a veces nos llenamos de mucha emoción y eso es lo que estamos. Que a veces vemos no solamente a jóvenes, sino personas adultas que han vivido toda su vida por emociones y no podemos guiarnos por emociones. O es si tenemos que entender lo que dice la palabra y la hacemos, o como siempre hemos dicho, somos cristianos por mandamiento o por sentimiento. Así que bueno, Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo ahí por Facebook. Y esto es un llamado mayormente que en sus casas tengan un tiempo de alabanza Amén. y de búsqueda en el Señor. Porque ahí cuando ellos estaban en el desierto, cada casa, me imagino, cada casita de campaña, cuando tenían su tiempo de adoración y de buscar a Dios. Porque hay personas que saben la necesidad de congregarse en las casas y no lo hacen. No, que si no tengo una iglesia, que esa queda me queda lejos. Y el Señor le está diciendo, oye, convierte tu casa en un lugar de adoración, en un lugar de relación conmigo, de alabanza. Y no lo hacemos. Así que, de todas maneras, esto es un llamado a que cada casa se levanten a alabar y adorar al Señor. Un tiempo de alabanza, claro, sin dejar de... Si usted asiste a una iglesia, hágalo, apoye, asiste, pero si no, busca a Dios ahí en su casa, y si no, pues a través de la internet, de las redes sociales, pues puedes unirte con nosotros a través de las redes sociales a las 11 de la mañana los domingos. Aquí estamos para Amén, buscar y aleluya. alabar a Dios. Sí, Amén. Señor, Así que aleluya. Dios le bendiga y deseamos que el Señor, pues esta semana que viene sea una semana, como Sí, dice la Padre. palabra, de bendición en todo el mundo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús.